La inspección técnica vehicular es un procedimiento administrativo obligatorio que se aplica en muchos países, con la finalidad de verificar que los vehículos motorizados cumplan con estándares mínimos de seguridad y emisiones contaminantes. El objetivo de la inspección técnica vehicular es garantizar la seguridad vial, previniendo siniestros de tránsito causados por fallas mecánicas, fomentar una cultura de mantenimiento vehicular y minimizar el impacto ambiental de los vehículos en circulación. En México, tras varios años de elaboración, se publicó la NOM 236/2021 para la regulación de las condiciones físico-mecánicas de los vehículos con peso bruto que no exceda 3.857 kilogramos. Sin embargo, su aplicación fue cancelada a los pocos días de haberse publicado, bajo el argumento de que se necesitaba de una política pública para la construcción de la infraestructura necesaria. A 2 años de su cancelación, no se observan acciones ni avances para garantizar que las razones por las cuales la NOM fue cancelada sean subsanadas, para que sea nuevamente publicada y aplicada. El derecho a la vida es el pilar fundamental de todos los derechos humanos. Y la movilidad en condiciones de seguridad vial es una extensión esencial de este derecho, garantizando la protección y el bienestar de cada individuo en su entorno. Juntos podemos salvar miles de vidas. Bienvenidos, bienvenidas todos a este tercer diálogo ANACEVI. La Alianza Nacional por la Seguridad Vial se enorgullece de presentar estos diálogos cada mes para hablar de los temas torales en materia de seguridad vial que enfrentamos en la región iberoamericana. Yo soy Arturo Cervantes, presidente de la ANACEVI, y me da mucho gusto el día de hoy. Tenemos un panel de lujo. Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros panelistas y a todos ustedes, nuestros participantes de toda la región y de todo México. El día de hoy es un agrado presentarles a quien ustedes ya conocen, uno de los miembros fundadores de la alianza, que es Salvador Saavedra, y nos va a hacer el favor el día de hoy de conducir esta sesión, de presentar a los moderadores y también de darnos la perspectiva técnica desde ANACEVI acerca de este importante tema. Les recuerdo que al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Todos ustedes tienen aquí en el Zoom la sección de preguntas y respuestas para que por favor empecemos a comentar y a usarla. Nuevamente, gracias, bienvenidos. Adelante, Salvador. Buenos días a todos, un gusto de estar con ustedes. Buenos días, Arturo. Sí, tenemos un tema muy interesante y 3 personas altamente destacadas en el mundo de la inspección técnica vehicular nos acompañan el día de hoy. Tendremos como panelistas a Roy Rojas, que es asesor internacional y director de proyectos en COSEBI. Roy ha estado muy involucrado con lo que ha sucedido en México en temas de seguridad vial desde el año 2008. Después tendremos a Eduard Fernández, que es el director ejecutivo de CITA, CITA que es el Comité Internacional de Inspección de Vehículos, que ha estado en este medio también durante una buena cantidad de años y ha sido experto y colaborador en la creación y desarrollo de normas para vehículos de carretera a nivel nacional, europeo y de las Naciones Unidas. Y a Luis Arturo Salinas Carreón, que es director operativo de YATSA, que también ha estado muy involucrado en sistemas de inspección técnica vehicular, teniendo instalaciones en varios países, incluido Colombia, y suministrando los equipos que utiliza la Ciudad de México para la inspección técnica vehicular que hace de forma estadística. Sin más con esto, procedemos a hacer una pequeña presentación introductoria, con la cual buscamos mostrar qué es lo que tenemos en México respecto al tema de inspección técnica vehicular. Si me permiten compartir pantalla, por favor. Listo, Salvador, ya puedes.
Listo. ¿Qué están viendo? Mi pantalla. Y como todo tema de seguridad vial, siempre me gusta iniciar situándonos dónde estamos, dónde está México en seguridad vial. En este gráfica que ustedes ven, está en las barras verdes el totalidad de fallecimientos que hemos tenido en nuestro país a partir de 2001 por causas de inseguridad vial. Datos que son tomados de la Estadística Nacional de Mortalidad General que publica el INEGI en su sección de transporte terrestre, excluyendo los ferrocarriles. Y vemos que tuvimos un pico en 2009, tuvimos un valle en 2020 y aunque traíamos una trayectoria razonablemente descendente, en 2021 y 2022 tuvimos incrementos. Cuando empezó el primer decenio andábamos en 17.151 fallecimientos en nuestro país. Llegamos al valle que llamamos que era 13.970 fallecimientos en la época de la pandemia, en la crisis, no tuvimos movilidad, eso debió haber ayudado. Y sin embargo, para 2022 regresamos a cifras alarmantes de 16.345 fallecimientos. Si los ponemos en relación como vamos, redujimos de 2011 a 2020 un 18,5%, aunque de 2020 a 2022 volvimos a subir 17%. El millón de habitantes, como lo hemos medido aquí, o si lo ponemos en cifra por 100,000 habitantes, tenemos actualmente al 2022 128 fallecimientos por cada millón de habitantes. Y algo que no siempre nos gusta, pero siempre hay que compararnos, tener un valor para poder decir cuánto deberíamos estar invirtiendo en seguridad vial. Pues el costo de la inseguridad vial, de acuerdo con el proceso de cálculo que presenta el Instituto Mexicano del Transporte, en México fue de 17.980 millones de dólares el costo de esto que ven ustedes en la gráfica. El que fallezcan los mexicanos y resulten heridos o lesionados en nuestros caminos nos costó pues un poco más de 330,000 millones de pesos. ¿Cómo nos comparamos contra el mundo? En esta presentación que hizo la OECD, el Foro Internacional del Transporte, localiza a México entre los países de la OCDE con este 12,8 de fallecimientos por cada 100,000 habitantes, que si los comparamos con los líderes que andan en 2 fallecimientos por cada 100,000 habitantes, tenemos una gran oportunidad de que menos mexicanos fallezcan en los caminos. ¿Qué ha sucedido en México en cuestiones de inspección técnica vehicular? Pues allá en el 2015, el 3 de junio, se publicó en el Diario Oficial por primera vez un estándar, que fue la declaración de vigencia de la norma mexicana de 228, SCFI 2015, la cual establece los estándares para poder hacer una inspección técnica vehicular en México. Como todo estándar, es una norma voluntaria, la puede adoptar cualquier estado que tenga la decisión de llevar a cabo inspección técnica vehicular. Esta es la guía bajo la cual la puede estar haciendo. Como bien se mencionaba en el video, en mayo del 2022, a principios de mayo, se publica una norma oficial mexicana. ANACEVI participó activamente en la elaboración de esta norma y estábamos contentos porque se publica. Decimos, ya la tendremos, ya no será voluntaria como la 228, sino será algo obligatorio, algo que veíamos que hace falta para poder reducir esos números que presenté hace rato. Sin embargo, el 13 de mayo, el periódico pues, dice, oye, pues qué mala onda del gobierno que va a poner una inspección técnica vehicular y nos va a costar dinero, y saca este comunicado, el Reforma, el 13 de mayo, y no se esperó tanto. Para el 17 de mayo, el presidente de la República dijo, no, aquí no vamos a bolsear a los mexicanos. Esa norma se va a ir para abajo. ANACEVI hizo mucho, me envió cartas, le envió carta al presidente, no lo haga, pues es por el bien del país, de sus ciudadanos. Y coincidentemente ese mismo día, 17 de mayo, lo veremos más adelante, se publicó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que hace obligatorio la inspección técnica vehicular. Pero en fin, en la mañana dijo que debería echarse para atrás. Y sí, el 15 de noviembre se da el aviso de cancelación y como decía en el video, dice que
no tenemos suficientemente capacitados a los elementos humanos, ni tenemos los elementos técnicos para que funcione. Y lo hace a través de lo que se llama una revisión, una revisión sistemática a la norma. Normalmente una revisión sistemática se hace para los 4 años de la norma para ver cómo va jalando, qué tenemos que quitarle, ponerle, si vale la pena que continúe, etcétera. Sin embargo, esta revisión sistemática fue realizada antes de que entrara en vigor. Si todavía no siquiera existía la norma, ya formalmente ya la iban a poner. No, ni siquiera existía, ni siquiera había empezado. Es decir, fue una decisión cupular, decidió mandarse a volar. El señor director general de normas perdió la chamba, la secretaria de Economía perdió la chamba y también se perdió la norma. Se ha buscado que vuelva a existir. No vemos ahorita las condiciones de que tener una respuesta favorable a ello. Sin embargo, no es la única norma de revisión de condiciones físico-mecánicas que existe en México. Existe la norma 068, la última publicación en enero de 2015 de su revisión 2014. La primera vez que existió esta norma fue en el año 2000. Y esto hace obligatorio que los vehículos de autotransporte federal requieran tener una revisión físico-mecánica una vez al año para que se les permita continuar transitando. Es decir, todos los que tienen autotransporte federal ya deben estar cumpliendo con esta norma de revisión de condiciones físico-mecánicas. El 17 de mayo, se los comentaba, se publicó del 2022, se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual en el quinto párrafo del artículo 54, dice que las autoridades federales y las de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, deberán verificar la seguridad de los vehículos nuevos y en circulación, de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes y aplicables. Es decir, para esto era la 236, para que los gobiernos estatales y el gobierno federal tuviera las bases técnicas para poder hacerlo. Ahora bien, si los gobiernos estatales hoy día quisieran hacer revisión de condiciones físico-mecánicas, tienen la NMXD 228 que tiene los estándares aplicables para hacer esto. Es decir, existe la infraestructura normativa para hacerlo, falta la voluntad política para que los estados quieran hacer que menos mexicanos fallezcamos en los caminos. Esa es la voluntad política que nos hace falta, una decisión de que la autoridad diga, ya no queremos más muertos en el camino. Se acabó eso, ya no queremos más lesionados en el camino. Y por lo tanto, esta medida es importante que se empiece a tomar. Cuando se salió el primer plan mundial del decenio para la seguridad vial, hubo un primer cambio esencial en el paradigma sobre accidentes. Si ustedes ven las estadísticas, siempre va a decir 70% causa del conductor, del peatón, del ciclista, del ser humano. Y entonces, antes de que se promulgara este plan, pues todo el mundo decía, pues vamos a cambiarle la cabeza al ser humano para que no fallezca. Sin embargo, cuando se publica este plan, se reconocen dos cosas. La primera es que los humanos metemos la pata. Somos falibles, nos distraemos, tenemos problemas. Algo nos saca la atención de lo que estamos haciendo en el camino. Y la otra es que somos frágiles. Si hay una colisión y si hay un exceso de energía cinética ahí, el cuerpo no la absorbe, el cuerpo se rompe. Y si se rompe, nos lesionamos y posiblemente fallecemos. Y por tanto, lo que se conceptualiza es que vamos a tener un sistema vial que debe ser un sistema seguro. Y nuestra Ley General de Movilidad y Seguridad Vial está basado en esto, un sistema seguro. ¿Y qué es esto del sistema seguro? 5 pilares. El primero, la gestión de la seguridad vial, es decir, tenemos que tener algo que nos armonice cómo queremos que sean nuestras vías de tránsito, cómo queremos transitar, etcétera. Y dos, lo más muy importante, cómo le hacemos para asegurar que eso se cumple. No que se dice la carretera 110 kilómetros por hora de aquí a Querétaro, y cada vez que voy por allá, pues el 80% excede esa velocidad. Entonces, pues el que tiene que hacer esa gestión de asegurar que se cumple con la velocidad, no está haciendo su chamba. La segunda es que las vías de tránsito y movilidad sean más seguras. La tercera, los vehículos más seguros. Y aquí es donde nos encuadramos el día de hoy. Sobre este tema está centrada la plática y nuestra reunión.
Después los usuarios de tránsito, y no dice los conductores, dice los usuarios de tránsito, quiere decir todos los que pisamos en alguna forma la calle, todos los que conducimos, los que vamos como pasajeros de un vehículo, los que traemos una bicicleta, los que somos peatones, todos los usuarios tenemos que ser más seguros. Y si todo esto falla, debe haber una respuesta rápida tras los accidentes para evitar que esas lesiones se conviertan en fallecimientos, para evitar que esas lesiones se conviertan en incapacidades permanentes. Para concluir, y yendo hacia lo que se publicó el 17 de mayo del 2022, y bien, pongo 3 preguntas y se los dejo a que lo conteste cada uno. ¿Poseer y conducir un vehículo es un derecho, es un privilegio o es una responsabilidad? Y por tanto tenemos que tomar acciones para que ese vehículo que poseemos sea seguro cuando lo usemos. Muchas gracias. Y ahora quisiera darle la palabra a Roy Rojas para que nos platique del tema sobre qué ha pasado con los sistemas de inspección técnica vehicular, Costa Rica, Latinoamérica, cómo está caminando en esto. Roy, si estás por ahí. Sí, un segundo, es que para compartirla, estoy buscando el archivo para compartirlo. Yo no dejo de compartir. Y si como te los platicaba momentáneamente, Roy ha estado en México ya en diversas ocasiones. Nos ayudó a crear el IMECEVI, el Instituto Mexicano que tenía que ver sobre la seguridad vial, la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, y nos ayudó a hacer la implementación de COEPRAS en diferentes lugares del país, además del CONAPRA, a tener toda la infraestructura técnica para tener una mejor seguridad vial. Ya podemos ver tu pantalla, mi querido Roy. Listo. Pues, adelante contigo, Roy. Bueno, Yo dejo de compartir. Hasta luego. muy buenos días a todos. Me da mucho gusto compartir con ustedes en mi México, como llamo yo mi México, mi segunda patria. El tema de la inspección técnica vehicular es un tema que a la gente de la OMS les encanta cuando yo digo que para nosotros en Costa Rica la inspección técnica vehicular es el sistema de vigilancia epidemiológica del estado de salud de la flota vehicular. ¿Y por qué así? Porque tiene que ver con varios temas, entre eso, primero la seguridad vehicular, posteriormente tiene que ver con el control de las emisiones y con el tema de la seguridad registral, que es fundamental para saber y controlar cómo está la flota desde la perspectiva registral, ¿no? Entonces, algunos antecedentes. Costa Rica desde los años 50 una norma, unas regulaciones centroamericanas, el cual las suscribe Costa Rica para empezar a revisar el tema del aire, el tema de la contaminación, el tema de la seguridad vehicular. Muy incipiente en Costa Rica antes del 2002. Se revisaba, digamos, el vehículo, el estado, una especie de departamento. Aquello era una anarquía total, había mucha corrupción, era visual, se metían debajo de los coches con una carretita ahí a ver, habían gente que ni siquiera eran mecánicos, o sea, era una forma totalmente desafortunada. Posteriormente vino el marchamo, lo que llamamos el ecomarchamo, ahí hay un modelo. Antes del 2020, ya el 2002, ya se hablaba del famoso ecomarchamo, que igualmente solo era control de gases. Pero bueno,
de la misma forma, los talleres mecánicos podían dar y hacer las pruebas. Entonces, el control, la fiscalización realmente era muy débil y eso generó mucha desconfianza, hubo muchas malas prácticas, la deficiente supervisión y bueno, resultado, una población insatisfecha y se acabó el Ecomanchamo. A partir al final de los 90 se empieza a discutir el tema de la necesidad de migrar a un sistema más integral. Y bueno, pues eh, el programa de inspección técnica vehicular está alineado desde esas épocas, está alineado totalmente en lo global con los objetivos del desarrollo sostenible y todavía antes los otros objetivos, después los 2 decenios también está el programa y está dentro de lo que es el Plan Estratégico Nacional y está dentro de la Ley de Tránsito del país. O sea, por todos lados, la inspección técnica vehicular en Costa Rica, que además déjeme decirle que es algo tan posicionado que cuando alguien tiene que ir a hacerse el chequeo anual de salud, dice, vaya a en aquel momento había una empresa concesionaria que se llamaba Riteve, entonces vaya para que le hagan el Riteve. Eso era todo lo que es la valoración de su estado de salud. Por eso la relación con el tema de la revisión o de la inspección técnica vehicular. Costa Rica tiene una población más o menos 5 millones de habitantes. Tenemos una flota de aproximadamente 3 millones. Somos uno de los países, pese a ser un país pequeño, con un índice de motorización igual o similar a países desarrollados. O sea, tenemos muchos vehículos y ahora muchas motos versus la población y versus, aunque tenemos un sistema de vías, una red de carreteras y caminos muy extensa, igualmente estamos sobrepoblados de vehículos, ¿no? Más o menos se hicieron o se hacen 2.5 millones de inspecciones integrales. Y hablo de inspecciones integrales porque en algunos países, por ejemplo los Estados Unidos, revisan nada más algunos aspectos. Aquí se revisa integralmente la parte registral, la parte de la seguridad y se revisa en una forma sistemática en sistemas de líneas que ya posiblemente la parte más técnicas, Edward lo explicará. Pero efectivamente nosotros tenemos inspecciones totalmente integrales. Los vehículos de transporte público van 2 veces y los de carga pesada van 2 veces al año y los vehículos particulares 1 vez al año. Y el sistema está compuesto por 17 estaciones distribuidas en todo el país y 4 estaciones móviles que se mueven a diferentes lugares en donde no llega, digamos, el servicio de las que son estaciones fijas, ¿no? El programa de inspección vehicular en Costa Rica es mediante una licitación pública, se hizo una licitación pública, es una especificación técnica, un cartel, se publicó y se licitó a nivel, la ganó una empresa española, y bueno, pues tuvo un periodo de 10 años, se prorrogó hasta el 2020 y de ahí en adelante arrancó otro proceso, pero el proceso como estuvo en este momento ha estado atrasado. En el país lo que funciona es lo que se llama un permiso en precario, o sea, el permiso en precario también tuvo un concurso internacional y actualmente opera la empresa DEKRA, que es uno de los monstruos de una empresa alemana de la inspección técnica vehicular de altísima calidad. Entonces, en ese nuevo proceso de licitación, ya estamos incorporando, ya tenemos más de 20 años de experiencia. Les cuento que no fue nada fácil. En los primeros años inclusive tuvimos invasiones de la población, o sea, protestando por la inspección técnica vehicular. O sea, en algunas decían que era un impuesto. Discusiones que todavía hasta en España se dan con el tema, decía Pere Navarro, que era un impuesto. Hace 6 años me decía eso, ¿no? La inspección técnica vehicular. Pero bueno, en Costa Rica hoy día
es una maravilla, la gente lo acepta totalmente. El tema de la fiscalización fue otro tema importante, muy débil. Los primeros 12 años estuvo sumamente débil. Estaba primero en el Consejo de Transporte Público y Transporte Público apenas es con más o menos el 20% de la flota total, pero lo demás no había un equipo técnico estructurado, normado, en procesos que regularan la fiscalización de la operación de la ITV, que es algo muy, muy, muy sensible, por tanto debe tener una fiscalización rigurosa por profesionales muy calificados. En este momento, el nuevo cartel que está en proceso de licitación ya tiene tecnología de alto nivel, o sea, tecnologías, equipos que se van a hacer, inclusive tenemos una normativa solo para motos, exclusivamente para motos, estamos pidiendo que es un poco para ser congruente con nuestro perfil, digamos, de la flota vehicular. Por tanto, vamos a revisar. Hoy día se revisan las motos, pero no son sistemas especializados, porque no es lo mismo inspeccionar un vehículo de 4 ruedas en adelante a uno de 2 ruedas, de una motocicleta. Entonces, en este sentido, este nuevo cartel ya moderniza. Pero bueno, hemos tenido, como le digo, tenemos un equipo altamente calificado, inclusive está bajo mi cargo, mi fiscalización. Tenemos ingenieros industriales, ingenieros mecánicos de alta calidad, están certificados por diferentes normativas ISO para poder certificar, para poder fiscalizar en una forma adecuada. La ITV también pertenece a la ley o está dentro de la ley de tránsito desde el inicio. Sin embargo, a partir del 2009 hay una reforma a la ley de tránsito y pasa el programa a ser fiscalizado por el Consejo de Seguridad Vial como un componente de la seguridad vial. Inclusive me tocó a mí entre el 2007 y 2008, siendo director ejecutivo del COSEBI, impulsar y convencer a la señora ministra en ese momento de que la ITV es un componente de la seguridad vial, y si queremos abordajes integrales tenemos que tenerlo dentro de la institucionalidad, dentro de la misma agencia nacional. Entonces, como dije al principio, los tres grandes temas que tiene, lo que aborda, digamos, la ITV fundamentalmente es una seguridad vehicular, que efectivamente tengamos el nivel de incertidumbre del estado de la flota en la mayoría de los países de América Latina y, ¿por qué no?, de los países de baja y media renta. Lo que los caracteriza es una alta incertidumbre con el estado de la flota vehicular. Y posteriormente el tema de las emisiones. Sabemos que la mayoría del porcentaje de emisiones son por el tema del transporte. Entonces, es fundamental tenerlos como pilares a obtener resultados sobre este tipo. Tenemos, por ejemplo, un resultado, un rejuvenecimiento de la flota vehicular en Costa Rica ha sido uno de los resultados. Hay reducciones importantes en el tema de las emisiones, que inclusive es medido por una universidad nuestra, una universidad nacional. Es medido, monitoreado más o menos cada año. Y con respecto a los accidentes no voy a hacer, porque sabemos que contribuye, pero no es de causa-efecto. O sea, sí nos ayuda a disminuir la exposición al riesgo, porque conocemos y bajamos la incertidumbre del estado mecánico. Aquí el ranking fundamentalmente primero son las emisiones, luego tenemos el tema de las llantas, el tema del los sistemas de frenos, los sistemas de la electromecánicos, visibilidad. Esos son fundamentalmente nuestro ranking, nuestros desafíos en lo que es una política pública para mitigar ese tipo de situaciones, ¿no? Pero ahí está. Y el otro tema es la seguridad registral. Es importante saber, o sea, cuál es el ID de cada vehículo, poder tener registrado para aquí, por ejemplo, muchos organismos interesados eh, están verificando, están solicitando información, los organismos del Poder Judicial y todo eso, para temas de delitos y cualquier otro tipo, para el tema de las imposiciones y impuestos y todo.
la seguridad registral es fundamental. Entonces, hay un organismo que es la autoridad reguladora, que la autoridad reguladora de servicios públicos es la que establece la tarifa que se cobra para la ITV en Costa Rica. Pero bueno, esos son, digamos, las generalidades. Antes de julio 20 del 2002, los vehículos se revisaban solo los que eran mayores a 10 años en lugares que no eran adecuados, con personal ni técnico, ni los equipos adecuados. Y bueno, a partir de ahí, entonces ya no se ven en las carreteras aquellos vehículos que echaban, parecían unas humaredas tremendas, negras, horribles, los accidentes por fallas mecánicas, o sea, donde por lo menos se podía, el que no tiene ITV y tiene un accidente, pues intuimos que efectivamente puede haber o podría haber un tema de falla en alguno de los sistemas de los vehículos. Y bueno, pues lo que es la seguridad activa y pasiva está debidamente revisada en el proceso integral. Y bueno, pues ya hay un respeto importante con respecto al uso de esos dispositivos de la seguridad activa y eso nos permite igualmente bajar la incertidumbre, que es lo que estaba hablando. O sea, el programa es un éxito, es una maravilla y va con muchas oportunidades de mejora, con muchos desafíos, porque efectivamente es parte de lo que hemos ido tratando de mejorar. Hemos tenido precisamente somos socios del CITA, somos miembros de CITA y la idea es estar pues capacitando, llevando los nuevos conocimientos, pero yo creo que esto es un tema que efectivamente se constituye se constituye en un gran reto para el pilar de los abordajes integrales para una movilidad segura para todos los países latinoamericanos. México, ya vi que en el estado de Jalisco algunos de los candidatos, uno de los candidatos a gobernador está diciendo que va a eliminar la inspección técnica vehicular en Guadalajara. Eso en el estado de Jalisco y realmente eso es muy, 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 muy lamentable. Es muy lamentable porque las externalidades positivas que tiene un proceso riguroso, sistemático de la revisión técnica de los vehículos nos permite realmente son factores clave de éxito, no solo para abatir la mortalidad y las lesiones en las carreteras, sino también para, para disminuir y la exposición al riesgo y generar ese concepto cuando hablamos de movilidad segura, saludable y sostenible, que la gente pueda desplazarse, sobre todo los más vulnerables, por contextos, por espacios menos contaminados, por espacios que permitan, digamos, unos desplazamientos más saludables, más seguros, saludables y sostenibles. Entonces, eh, nosotros creemos que en un proyecto de cooperación entre países apoyamos a República Dominicana para sobre todo la elaboración de los carteles y el tema de la fiscalización. Ese es uno de los grandes puntos que un país tiene, el preparar los equipos, la plataforma jurídica al ser concesionado y que es el esquema que más a la vista es una concesión a nivel de concursos internacionales, porque las empresas ya están establecidas y definitivamente para que lo asuma el gobierno como tal no sería tan fácil, pero para eso están los concursos, que sean transparentes, que haya unas buenas especificaciones técnicas que de acuerdo a los contextos. Y México, por ejemplo, es uno de los países que debería avanzar en el tema de la inspección, porque sabemos que la flota vehicular mexicana tiene altísimos niveles de incertidumbre. Y bueno, pues yo creo que por lo menos en Costa Rica, no voy a decir que somos un referente, lo que sí les puedo decir es que tenemos ya más de 20 años y hemos madurado, hemos mejorado, hemos pasado por todas las etapas del aprendizaje. Lo bueno es que en Costa Rica se pueden desarrollar procesos
procesos, siempre he insistido que el tema de la seguridad vial, y ese es uno de los grandes eh, factores clave de éxito para el sistema seguro, para la visión cero, como bien decía Clarence Timbal, el creador de la visión cero, es la sostenibilidad, los procesos rigurosos, sostenidos, con financiamientos permanentes que puedan generar resultados virtuosos, positivos, rentables desde la perspectiva económica, social e inclusive desde el tema cultural que haga que la población, como en Costa Rica, perciba la revisión técnica como un tema saludable, un tema saludable, o sea, es un tema que contribuye totalmente a la salud pública de la población y más que un rechazo social ya está incorporado dentro del ADN de la población. Por ejemplo, para que le den el derecho de circulación, para adquirir el derecho de circulación en Costa Rica, si no tiene la inspección técnica vehicular, no se le da. Primero hay que pagar todas las infracciones y segundo, tiene que tener el derecho, la inspección técnica vehicular. De otra forma, no puede tener o no puede circular los vehículos. Siempre tenemos un porcentaje importante de flota que no van a la inspección técnica vehicular y bueno, pues como decimos nosotros, se la juegan, andan ahí a la libre, pero bueno, pero no es la mayoría de la flota vehicular en Costa Rica, ¿no? Entonces, eh, para finalizar, yo creo que es fundamental, primero, la conformación de una normativa clara, específica, una normativa que se vaya, y ojo lo que voy a decir, la inspección técnica no es una moda, no es una moda, no es venir y decir, en Dominicana se los dijimos, en Guatemala también se los dijimos, si ustedes quieren enviar a todos los vehículos del inicio, van a fracasar porque muchos países tienen flotas realmente muy malas, ¿no? En muy mal estado, ¿no? Entonces tiene que empezar por la flota estratégica. Y nosotros empezamos por la flota estratégica y posteriormente se va incorporando poco a poco. En Guatemala yo les decía, ustedes ponen la inspección técnica vehicular integral a toda la flota y mañana aparecen llenando el primer puente, porque no es posible igualmente en República Dominicana. Entonces, como ven, son procesos en los cuales hay que ir poco, se requiere una normativa muy clara, muy rigurosa, muy fuerte. eh, y bueno, el financiamiento es un tema a ver, eso se paga solo. Es autosostenible la ITV, el sistema tarifario. Nosotros planteamos un modelo de negocio, por ejemplo, que las empresas concesionarias o las operadoras de esto usualmente les gusta solo comer carnita, lomito, pero nosotros planteamos en nuestro modelo de negocio que tiene que cerrar la brecha de la inequidad también. Entonces, tiene que tener lomito y huesito. Es decir, hay una responsabilidad social intrínseca que está incorporada dentro de la rentabilidad misma de la tarifa, que hace que la empresa también tenga que llevar, y usualmente usan unidades móviles para llevar a poblaciones que por las características que tiene les es imposible salir a las estaciones que están permanentes en los diferentes lugares del país. Entonces, eso es muy importante, un modelo de negocio equitativo, un modelo de negocio inclusivo que considere también aquella flota de la gente que tiene, digamos, una capacidad de pago más disminuida, pero la idea es que puedan incorporarse al proceso. Usualmente las empresas operadoras se convierten en un socio fundamental de la seguridad vial. Ellos nos ayudan en los municipios rurales, en todo lo que es la parte de generar en las empresas, generar los programas de mantenimiento preventivo. O sea, ahí no solo ganar, sino también hay un componente de responsabilidad social que ya las mismas empresas lo traen, pero es importante que el país, dentro de sus planes estratégicos, en el abordaje de la seguridad vial, esté como un actor orgánico en estos procesos, ¿no? ¿Qué más? Equipos técnicos muy calificados, muy bien, ojalá certificados, ojalá no, más bien certificados por todas las normativas ISO, que significa
tienen que tener para hacer una fiscalización apropiada. Las bases de datos, tuvimos problemas con uno de los operadores que al final por sus pantalones, diríamos en México, no nos dio la base de datos, y las bases de datos son la información de un vehículo, es totalmente propiedad de la persona y el único que puede tener eso es el Estado. Entonces el Estado tiene que tener la propia base de datos que se genera ahí y se la da al operador. Pero las bases de datos son los datos, la información financiera son datos que el Estado tiene que tener acceso total, porque si no, no vamos a saber cuál va a ser los cambios que vamos a requerir. Por ejemplo, las inversiones, nosotros en nuestra experiencia tenemos que los primeros 10 años, antes de los primeros 10 años ya la inversión, porque las empresas que ganan los concursos son las que tienen que hacer toda la inversión, es parte, tienen que hacer toda la inversión de los equipos, de las estaciones de servicio, todo de la contratación, todo pertenece a la empresa operadora. El Estado nada más fiscaliza, le da la tarifa y regula y norma que todo funcione en una forma perfecta. Nosotros creemos que ya para esta nueva licitación estamos totalmente preparados, porque esta vez los diputados, los legisladores establecieron que había que romper el monopolio y entonces van a ser dos empresas las que van a repartirse, como decimos nosotros, el pastel de la inspección técnica vehicular en Costa Rica, que es uno de los Doctor Roy. pilares para nosotros. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Roy, por tu presentación. Una pregunta yo te tengo antes de que pasemos con Edward. Es, ¿qué nos podrías decir de qué otros países en Latinoamérica tienen inspección técnica vehicular funcionando? Algunos países tienen, digamos, no el país completo. Por ejemplo, Chile tiene, Colombia tiene, Argentina tiene, algunos estados. Creo que Edward tiene, digamos, un poco más documentado, pero sí sé que Guatemala tienen algunas, pero no son programas nacionales. O sea, no son programas nacionales y son bastante recientes, sobre todo en América Latina, ¿verdad? Aquí la idea es, Salvador, que sea un programa nacional, que sea parte de una política nacional y que esté articulada, alineada a todas las agendas globales y locales, pero que también sean totalmente operativos. Y yo perfilo esto en México en los tres niveles de gobierno, uno dando norma, otro fiscalizando y otro efectivamente operando a nivel más local el estado de la flota, ¿no? Muchas gracias, Roy. Te encargo si dejas de compartir pantalla y paso a presentar a Edward Fernández, que es el director ejecutivo de CITA. Como dijimos, CITA es el Comité Internacional de Inspección de Vehículos. Edward es ingeniero industrial mecánico por la Universidad Politécnica de Cataluña y ha completado su formación en Administración y Dirección de Empresas en el ESADE, así como instituciones europeas en el College of Europe. Edward, te cedo el micrófono y muchas gracias de antemano por tu presentación. Al contrario, muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a Nasevi por la invitación de hoy. Es un placer estar con todos ustedes. Siempre es un reto hablar después de Roy, pero vamos a intentar no quedar demasiado mal. Voy a compartir mi presentación. Espero que funcione. Si alguien me lo puede confirmar, por favor. Sí, ya la podemos ver, mi querido Eduardo. Excelente. Estupendo, estupendo. Muchísimas gracias. Pues vamos para adelante y vamos empezando, si les parece, con explicar quiénes somos, porque seguro que algunos de ustedes es la primera vez que oyen este nombre CITA. CITA es un acrónimo en francés que quiere decir Comité Internacional de Inspección Técnica de Vehículos, de Revisión Vehicular, y somos una asociación internacional sin ánimo de lucro
Y lo que creo que es remarcable es explicar que reunimos tanto la parte pública como la parte privada de la revisión vehicular. Parte pública, por ejemplo, lo comentaba antes Roy Cosevi, es uno de los miembros de CITA, ministerios de transporte o de industria de diversos países alrededor del mundo. En la parte privada, tanto los grandes operadores como operadores medianos y pequeños, también repartidos por todo el mundo, 140 organizaciones más o menos en 50 países. Claro, al principio, es- en la primera presentación veíamos reacciones de los políticos diciendo no vamos a implementar la revisión vehicular porque molesta a la población. Y es cierto, la revisión vehicular, como cualquier cosa obligatoria, tiene un punto de molestia. Entonces tenemos que saber por qué lo hacemos. En este sentido, tenemos ejemplos que creemos que son muy ilustrativos. El primero, y es uno que siempre nos gusta subrayar, porque no, cuando uno piensa en seguridad vial, piensa en países como Reino Unido, Suecia, Países Bajos, pero aquí tenemos buenos ejemplos de países que a veces no están en esa lista de campeones de seguridad vial. Y el primero lo tienen cerca de ustedes, es Costa Rica. Yo creo que Roy ha querido ser modesto, pero como a mí no me hace falta ningún tipo de modestia para hablar de Costa Rica, lo puedo decir tranquilamente. El sistema de revisión vehicular en Costa Rica redujo los siniestros en un 40%. En otro país, un país complicado, un país de 80 millones de habitantes, Turquía, la revisión vehicular redujo los fallecidos en un 15%. En España, la revisión técnica vehicular ya hace más de, más de 40 años que está en vigor, pero entre 2007 y 2010 se hizo obligatoria la inspección vehicular de los ciclomotores, las motos pequeñas, menos de 50 centímetros cúbicos, menos de 45 kilómetros por hora de velocidad, y eso redujo los fallecidos en un 18%. Hasta ahora hablamos de seguridad vial en tema emisiones. En España también, esto es un estudio de la Carlos III, todas las referencias a estos estudios que van mucho más allá de simplemente echar un vistazo a las estadísticas. La parte medioambiental de la revisión vehicular evitó más de 400 muertes prematuras al año. Estados Unidos, que es un ejemplo para muchas cosas, pero para seguridad vial no, también lo hemos visto en la primera presentación. En México tiene mejores resultados, mejores datos de seguridad vial que Estados Unidos. Hay algunos estados con revisión vehicular de seguridad, otros estados no. Los que tienen revisión vehicular de seguridad, la inspección es muy simple, es muy sencilla. Es mucho más sencilla lo que se puede hacer en países latinoamericanos que son referencia en este sentido, como Costa Rica o como Chile. Incluso con una revisión vehicular muy simple, los estados que tienen revisión vehicular tienen casi un 6% menos de fallecidos en siniestros en la carretera que los que no. Y otro ejemplo de estudio muy interesante en Eslovaquia se ve claramente que cuanto más tiempo pasa desde la última inspección de un vehículo, más posibilidades hay que este vehículo esté involucrado en un accidente. Y esto es especialmente así en vehículos para más de 10 años, con lo cual, a ver, nunca he creído que la revisión vehicular, la seguridad vial tenga que ser un tema de competición entre las diferentes acciones que se puedan tomar al respecto. Esto no es una competición entre reducir la velocidad, asegurar que la gente no conduzca después de beber alcohol o invertir en carretera. Esto es, lo veíamos también al principio, una actividad integral que necesita de usuario barra conductor, o sea, factor humano, necesita infraestructura y necesita de vehículo para funcionar bien. Y necesita de esta aproximación integral, porque si no, los resultados no los tendremos ahí. Para mí son datos aplastantes. De nuevo, tienen la referencia a estos estudios en la presentación, que por mi parte me es inconveniente en compartirla. A partir de aquí y en aras del tiempo, yo quiero focalizarme en 4 de los factores de éxito de la revisión vehicular. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que al diseñar una revisión vehicular sea exitosa?
y sea exitosa en el sentido de reducción de accidentes y mejora las condiciones medioambientales. Por un lado, gobernanza, realismo es muy importante. Alguien ponía antes un ejemplo sobre países que están iniciando ahora o que piensan iniciar la revisión vehicular. Es muy importante que se sea muy realista con el estado del parque. Necesitamos también adaptabilidad, luego voy a elaborar un poco más al respecto, y necesitamos comunicación, precisamente para cuando algún político ávido de arrancar algún voto adicional diga a la población: no se preocupen, que no los vamos a molestar con esto de la revisión vehicular, tengamos un estado de opinión como el que nos comentaba Roy hace unos momentos en Costa Rica. Es algo absolutamente implantado y no solo aceptado, pero absolutamente bienvenido por parte de la sociedad. Vamos a ver estos aspectos. Empezamos con la gobernanza y un tema que es absolutamente obvio, pero que muchas veces hay que recordar. La revisión técnica vehicular es una actividad gubernamental. Se puede, y en muchos casos es así, se puede delegar la operativa en entidades privadas, pero siempre será una actividad gubernamental, y fundamentalmente por dos motivos. El primero, porque es obligatoria. Para que una actividad sea obligatoria nos hace falta un respaldo legal. Y el segundo, porque incluye el concepto de autoridad. Una vez realizada la revisión vehicular, se va a declarar un vehículo apto o no apto para circular, y esto intrínsecamente conlleva el concepto de autoridad. Por lo tanto, por definición es público. Y como es público, lo que va a ser muy importante es definir los roles de los intervinientes, lo que en inglés se denominarían los stakeholders. Y por un lado, y ahí también se me ha vuelto a avanzar Roy, pero es lo que les decía, es complicado hablar después de él porque es una referencia al sector. Eh, Estos roles de los intervinientes, estos roles de los stakeholders, el primero es quien define, que debe ser por definición el gobierno. Después, ¿quién supervisa? ¿Quién fiscaliza la actividad? A todos los niveles, tanto a nivel operador como a nivel ciudadano, que puede decidir ir a la revisión tarde o incluso no ir. Y después, ¿quién opera? Las posibilidades son múltiples. Es muy importante para tomar estas decisiones tener muy en cuenta la realidad de cada país. Y además de tener en cuenta la realidad de cada país, tenemos que tener en cuenta el coste de cada una de las actividades, el coste de definir, el coste de supervisar, el coste de operar. Hay diferentes modelos. Hay países como Suiza o algunas regiones de España en el que la revisión vehicular la hacen directamente funcionarios públicos. Hay otros países donde la revisión vehicular la realizan empresas públicas o agencias. No son funcionarios, pero son trabajadores públicos. En otros países el sector privado, desde el modelo Costa Rica hasta ahora, un único operador con exclusividad a través de un contrato concesional, varios operadores con contrato concesional, operadores sin límites simplemente con autorización administrativa, sin contrato concesional, o incluso hay países donde la revisión vehicular se realizan talleres de reparación de vehículos. Todo es posible, pero por supuesto el coste para la administración de supervisar el modelo es muy distinto si se tiene un único operador privado grande que si se tienen muchos talleres de reparación pequeños, que además tendrán un conflicto de intereses, porque seguramente la parte principal de sus ingresos no será el coste de la revisión, sino será la revisión que posteriormente será necesaria entre comillas, para llevar el vehículo otra vez a un estado que sea apto para circular. Si tomamos una aproximación conceptual, básicamente nos vamos a encontrar con intervinientes que los podremos encuadrar en algún punto de esta figura. Tenemos por un lado el que no quiere y el que no sabe. Si estamos hablando de selección de operadores, no queremos a nadie que esté ahí, está claro. En el otro extremo tendremos el operador que sabe y que quiere. Y es allí donde tenemos que llevar a los operadores. Y normalmente tenemos o podemos tener dos casos que se pueden gestionar. El que quiere y no sabe, ahí la solución es formación, y el que no quiere y sabe, y ahí la solución es fiscalización. A la hora de definir lo que es un modelo de revisión vehicular,
En cualquier caso, a la hora de, como administración, subcontratar cualquier servicio, yo creo que es un cuadro que es muy importante que tengamos en mente. Entonces, gobernanza ha sido uno de los temas. Realismo, súper importante. Todas las definiciones deben adaptarse a la realidad del país. Y la realidad del país es, entre otras cosas, pero súper importante, es el estado de la flota. Yo en los años que llevo en esta actividad me acuerdo de una visita que realicé, debía ser pues 2004, que realicé a India. Los funcionarios del estado de Nueva Delhi, India también es un país muy federalizado, me dijeron, queremos lo mejor del mundo, queremos la revisión de seguridad de Europa, la revisión de emisiones de California. Uno miraba por la ventana, veía los camiones y a mí lo que pasa es que por temas diplomáticos, digamos, no lo pude decir en aquel momento. Ahora lo diría, que le da ayuda a gestionar la diplomacia de otra manera. Pero lo que me vino en mente, pero no dije, fue solo consiguiendo que todos los camiones que vemos por la ventana les funcionen las luces posteriores, ya sería un éxito enorme para este país. Con lo cual, lo que quiero decir es que el nivel de exigencia de la revisión vehicular se tiene que adaptar a la realidad del parque. Una revisión vehicular copiada, pegada de otro país que suponga un rechazo en la flota del 95% no va a funcionar. Porque un rechazo en la flota del 95% quiere decir que vamos a colapsar el transporte del país. Sin transporte no hay economía y la revisión vehicular no es tan importante como para poner en riesgo la economía. Una tasa de rechazo del 2%, el 3%, como nos hemos encontrado en algún país, tampoco nos sirve para nada. Entonces sí que se convierte la situación en lo que decían los políticos que se mencionaban anteriormente, simplemente un impuesto, que se considera una tasa de rechazo que por un lado no bloquea la economía, no bloquea el transporte, pero ayuda a mejorar la flota progresivamente. Pues una tasa es entre el 18, 20, 22, 25% de rechazo. Este rechazo no quiere decir que los vehículos que se califican como monoaptos sean destruidos. Significa que se deben reparar, la mayoría se reparan, pero esto va mejorando, creando una mejora continua en la flota. Como esto crea una mejora continua en la flota, lo que necesitamos a continuación es adaptabilidad, y adaptabilidad en el marco legal. En todos los países tenemos esquemas similares, tenemos leyes que se aprueban en el Parlamento, en el Congreso, por el Poder Legislativo, que esto debe ser el marco de referencia, pero debería ser algo que a nivel revisión vehicular no debamos cambiar demasiado a menudo porque es un tema muy político. Y antes veíamos qué pasa si los políticos tienen demasiado protagonismo en esta actividad. Las leyes se desarrollan en elementos del Poder Ejecutivo, en decretos, depende de cada país cómo se llama, pero son las normas que las puede aprobar el Poder Ejecutivo, el Gobierno. Y después en instrucciones. Estos, si somos lo bastante hábiles definiendo el contenido de cada parte de la norma en estos tres niveles, esto nos permitirá tener una adaptabilidad importante. Les voy a poner un ejemplo de algo que no funciona. A nivel europeo se funciona con la normativa de revisión vehicular, está definida por directivas de la Unión Europea. La directiva de la Unión Europea es votada por 750 y pico, no me acuerdo el número exacto, parlamentarios del Parlamento Europeo, y una de las prescripciones que contiene, por ejemplo, es el contenido de monóxido de carbono que es aceptable y que no es aceptable en función de la edad del vehículo. ¿Ustedes creen que cualquiera de esos 750 y pico parlamentarios tiene la menor idea de qué es de eso qué quiere decir? Con lo cual, claramente, un parámetro técnico como esto, por lo menos hay que llevárselo al nivel decreto, sino a nivel instrucción, donde los técnicos puedan definir. Y también necesitamos esta adaptabilidad en cuanto al número y distribución de la flota. Encontré estos datos de México con un crecimiento medio anual de la flota de casi el 5,6%. Esto quiere decir más o menos que en 5 años la flota crece un 30%, en 10 años más de un 70%. La red de revisión vehicular que definamos hoy
tiene que tener en cuenta que va a tener que crecer a ritmo de la flota. Y esto ha sido un tema que en muchos países no se ha considerado y lo que ha llevado es en pocos años a la saturación de los centros de inspección. Último tema importantísimo para comentar, la comunicación. La comunicación a toda la sociedad, que esto es una actividad obligatoria, por lo menos es una actividad que no, ninguna actividad obligatoria es agradable. Una de las muchas cosas que he aprendido de Roy es que dice, tenemos que conseguir que la revisión vehicular sea sexy. Este es un paso en esa dirección. Permíteme que use tus mismas palabras, Roy. Y aquí lo que quiero poner es el ejemplo de España, porque además a nivel idioma también es más fácil de seguir, de toda la campaña de comunicación a la sociedad respecto a los beneficios de la inspección. Esta última transparencia es un vídeo. Vamos a ver si funciona y lo... La ITV no es un trámite. La ITV salva vidas. Si no pasas, pásala. Para que tengan una idea, por una norma de la Unión Europea, en todos los países de la Unión Europea ahora va a ser obligatorio, ya es obligatorio la inspección de motocicletas, no lo era hasta ahora. Los Estados miembros lo podían decidir, pero a nivel Unión Europea no era obligatorio. En países como Francia, donde no se han realizado campañas similares, pues hay protestas en la calle, hay manifestaciones, hay marchas lentas de los motoristas bloqueando vías de comunicación. ¿Por qué? Porque no se ha transmitido, no se ha hecho ningún esfuerzo para transmitir a la sociedad que esto, además de ser obligatorio, además es útil para todos. Útil a nivel humano, porque estamos hablando de salvar vidas, tanto por emisiones como por siniestros, pero además con un balance positivo para la economía del país. En breve, en unas semanas, publicaremos un estudio al respecto sobre el impacto económico de la revisión vehicular en uno de los países que mencionaba antes. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta, comentario que crean pertinente realizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Muy interesante ver los puntos de vista para poder implementar y desarrollar en un proceso adecuado. Como bien decía, si se nos ocurre ponerla al 100%, una recién publicada norma seguramente reprobará el 95% de los vehículos y todo el mundo estará más que enojado, ¿no? Y yo esperaría que una vez que decidamos o logremos que acá sea, pues nos eches la mano a poder ver cómo implementarla adecuadamente. Pero efectivamente es un parámetro crítico. Eso no va a pasar. O sea, no se va a paralizar la economía de un país por la revisión vehicular, con lo cual hay que ser extremadamente realista y a veces tomar decisiones que técnicamente cuestan porque se acepta por un par de años unas deficiencias bueno, que cuesta aceptar, pero permiten poner en marcha el sistema de revisión vehicular de un país. Esto no es un tema que pase de un día para otro, se necesitan, también lo comentaba Roy, se necesitan unos cuantos años para consolidarlo. Muchas gracias, Edward. Seguramente tendremos varias preguntas al final del coloquio y seguirán algunas importantes. Paso entonces a presentar a Luis Arturo Salinas. Luis Arturo, como decíamos, es ingeniero y ha participado en organizaciones como el Centro Nacional de Metrología, PTB, TNO en Holanda, entre otros. Ha hecho, laboró en Colmex instalando sistemas de diagnóstico automotor en Medellín, Colombia, y ha tenido bastante involucramiento en lo que es la instalación de sistemas de inspección en nuestro país. Luis, te dejo el micrófono y la presentación para tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la honrable presentación. Desde luego, agradecer a Nasevi por la invitación al auditorio. Y bien, me voy a permitir compartir mi pantalla. Ahí creo que ya se ilustra
bien la presentación, ¿es correcto? Ya se ve, ya está lista, perfecto. Listo. Muy bien, pues quisiera comenzar diciendo que en el mundo bueno, hay 1.3 personas fallecidas. Esto es un dato respaldado por la ONU en materia de personas que pierden la vida por accidentes viales, ¿no? Además, entre un 20 a 50 millones de personas pues sufren lesiones no fatales por cuestiones de accidentes en tráfico, ¿no? Que obviamente a mediano plazo se convierten en una discapacidad. Si hiciéramos el conteo rápido y el cálculo respecto a esos 1.3 millones, quiere decir que en este momento, pasados 24 segundos, una persona ya falleció en el mundo a causa de este problema, ¿no? Entonces, vamos a iniciar esta presentación desde el punto de vista de los retos de la implementación de ITVs en nuestro país y, por supuesto, desde la experiencia nuestra, ¿no? En la agenda, pues bueno, vamos a comentar aspectos como antecedentes, un pequeño briefing de cómo en la actualidad se implementan los programas de inspección técnica vehicular en el país, algunos casos de éxito, ¿por qué no? Vale la pena mencionarlos y por supuesto, con trabajo que las autoridades y la misma sociedad estamos haciendo. Un llamado a la acción, ¿no? Yo lo denomino como estos 5 ejes rectores de cambio que necesitáramos implementar como sociedad, como gobierno para lograr impulsar la prueba ITV y, por supuesto, las correspondientes conclusiones. En ese sentido, de manera muy breve, comentar acerca de nosotros, quiénes somos. Pues bueno, yo represento a Importadora de Alta Tecnología. Importadora de Alta Tecnología representa a la marca alemana Maja en México desde hace 23 años. Maja es líder global en el tema de soluciones integrales para el equipamiento de centros taller y programas de inspección automotriz a nivel mundial. Y bueno, nosotros en México, sí nos pudiéramos poner la etiqueta de ser embajadores precisamente de este uso de la ITV, ¿no? Un servidor, director operativo de la organización que comentó, llevo más de 13 años de experiencia en el ramo. Desde luego son muy pocos en comparación de los demás panelistas, pero sí puedo comentar que muy apasionado y un entusiasta respecto a este tema de lo que respecta a la inspección técnica vehicular. Si tuvieran a bien consultar mayor información respecto a lo que les comento, pongo estos códigos QR para su escaneo y desde luego seguir adelante con lo que compete al tema central de esta presentación. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, más de 120,000 personas fallecen a causa de un accidente vial, ¿no? En donde las principales acciones identificadas que se dan por estos accidentes son, número 1, la conducción bajo el efecto del alcohol; número 2, el exceso de velocidad, por supuesto, y fallos mecánicos; 4, la impericia y fatiga; y 5, condiciones climáticas adversas, ¿no? Ya lo comentaba hace un momento mi colega anterior respecto a el crecimiento que se está dando del parque vehicular, al menos en México, y bueno, esta cifra de BID menciona que pues obviamente podría incrementarse de 120,000 a 400,000 por no tener medidas adecuadas, ¿no? Esto es parte de la estadística que se tiene actualmente vigente y pues, publicada. En ese sentido, pues bueno, creo que la prioridad es tener vehículos seguros, perdón, en nuestras carreteras. Y en ese sentido, me voy a permitir compartir una breve estadística. Nosotros en YATSA nos gusta mucho este tema del manejo de la información, de la ciencia de datos y demás. Y nos dimos cuenta que evidentemente, al igual que como presentaba al inicio el doctor Cervantes, pues es relevante, ¿no? El tema de cómo se comporta el tema de accidentes de tránsito. Nosotros hicimos la estadística de 2018 a 2022, pues información que está publicada, por supuesto, por INEGI, y desde luego se observa pues un comportamiento de este tipo en donde pues va ahí nuevamente una cresta. Aquí evidentemente se nota el factor pandemia, el factor COVID-19, pero lo que más llama la atención es, por supuesto, que de los principales estados a nivel país que presentan accidentes, pues es el estado de Nuevo León, siguiendo Chihuahua, Jalisco y demás, ¿no? Entonces, esta estadística y bueno, este dashboard ejecutivo, por supuesto, lo puedo compartir
Pero aquí lo que llama la atención justo es cómo la tendencia en términos de parque vehicular pues es a la alza, ¿no? Y cómo evidentemente como país, como gobierno, como sociedad, debiéramos de continuar trabajando para fortalecer pues estas políticas públicas en pro de tener justamente vehículos seguros, ¿no? Voy a retomar la presentación. En ese sentido, como antecedentes a nivel país, tenemos 12 programas estatales en operación de expedición de emisiones. Cabe mencionar que la ITV, en términos de concepto, pues por supuesto se entiende que es una situación de revisión a un vehículo. En este caso en México, desde el año 92, y obviamente, bueno, con trabajos previos, se actúa en materia de revisión de emisiones contaminantes vehiculares. Estos 12 programas que comento están en operación y que son de carácter estatal, pues están ilustrados en color rojo en el mapa, ¿no? Aquí en las entidades federativas correspondientes. Los otros 10 programas municipales están coloreados en amarillo con respecto a la comparativa entre uno y otro. A nivel Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay una figura que se denomina matrícula federal versus matrícula estatal, en la cual pues las matrículas federales tienen la obligación también de acudir a unidades de inspección acreditadas, certificadas en todo lo largo y ancho del país, pues para la revisión de sus vehículos con respecto a las normativas correspondientes, ¿no? Esto da como un número total aproximado de 3.800 líneas de inspección instaladas a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Como fuentes, bueno, aquí enlisto lo que es Semarnat, SST, Secretaría de Medio Ambiente, Sustentabilidad, entre otros, ¿no? Ya que cada entidad federativa le asigna un nombre distinto al organismo movilidad o al organismo que regula medio ambiente, ¿no? Para este caso, fuentes móviles. En ese sentido, México y sus programas de inspección, partiendo del hecho de que hay 4 rubros, como lo son medio ambiente, las condiciones físico-mecánicas, los programas mixtos y los programas experimentales, tenemos que en la parte de en el medio ambiente, se regulan y se revisan estas 3 pruebas, prueba estática, prueba dinámica y un tercero como autorregulación, que es una política pública ambiental muy local de Ciudad de México y Estado de México, y asimismo el sistema de diagnóstico a bordo, ¿no? En la parte baja se encuentran listadas las normas de referencia al respecto. En el caso de condiciones físico-mecánicas, ya lo comentaba en un inicio el doctor Cervantes, pues se tiene manifestada la la NORM 68 del 2014, en la cual se inspeccionan 80 categorías y más o menos toma un tiempo promedio de 2 horas, ¿no? En ese sentido en cuanto a la inspección. Por otro lado, tenemos también lo que se refiere a mediante normas técnicas estatales, es decir, por cada entidad federativa. Algunas entidades federativas lo han hecho como programas piloto, en la cual se revisan 13 categorías de inspección y toma un tiempo promedio de 8 minutos esta inspección. Uno de los casos de éxito, pues, es justamente Ciudad de México. Ahorita abordaré el tema más hondo. Tenemos los programas mixtos en los cuales se revisa, particularmente en los programas de revista, por ejemplo, de Ciudad de México para taxis y en los matriculados federales, lo que son las emisiones vehiculares contaminantes y las condiciones físico-mecánicas, ¿no? Esto en un programa mixto. Y un cuarto, en los cuales yo le denominé en fase experimental, porque pues evidentemente no son oficiales, pero sí ha habido trabajos en torno a esto, que es la inspección a motocicletas. Hay una norma, bueno, ya obsoleta al respecto, que es la NOM 48 Semarnat de 1993, en la cual se inspeccionan 3 aspectos: humo, hidrocarburos y monóxido de carbono, ¿no? Y bueno, se han hecho ahí algunos ejercicios experimentales, y en el caso de vehículos híbridos y eléctricos, pues bueno, también se han hecho algunas pruebas en nuestro país. Ahora, desde un punto de vista holístico, ¿cómo se implementa un programa de inspección vehicular en nuestro país? Yo traté de reducirlo a 4 aspectos generales. Uno tiene que ver justo con lo que ya han comentado mis anteriores colegas en sus ponencias, tiene que ver con el marco jurídico. 2, el esquema de operación, es decir,
si es concesionado, si es obviamente concesionado a iniciativa privada, si hay un operador único, si el gobierno opera, bueno, entre otros, ¿no? Por supuesto, el análisis del entorno, que es fundamental para saber o tener una línea base de cómo está o cómo se encuentra la flotilla, ya se comentó igual hace un momento. Los programas transversales, que tienen que ver mucho con posibles beneficios para, como ya se comentó, hacer sexys los programas, pues es justamente esquemas como, por ejemplo, chatarrización, beneficios fiscales, recambio de convertidores, ¿no? Como ha ocurrido históricamente en nuestro país. Y pues por supuesto la infraestructura, ¿no? Entiéndase infraestructura no solo los equipos, sino todo lo que debe de estar soportado para que un programa, ya sea de condiciones físico-mecánicas o ambiental, pues prospere, ¿no? Y no quede solo en el intento. En ese sentido, quisiera mencionar en el siguiente slide algunos casos de éxito a nivel pues nacional. Uno es justamente un programa piloto que se aperturó con el cambio y la actualización del programa de verificación de emisiones en Ciudad de México. Este programa, bueno, tuvo a bien instalar alrededor de 200 líneas de inspección físico-mecánica o técnico-vehicular, como habitualmente se conoce en el medio. Y pues bueno, parte de lo que se logró en su momento fue diagnosticar sin un calificativo a vehículos particulares, ¿no? De la ciudadanía en el territorio de la Ciudad de México. El programa, pues bueno, desafortunadamente no ha prosperado debido a que con base justo en las experiencias que nos han compartido los demás ponentes, pues hace falta, ¿no? Hace falta mayor acción, hace falta este tipo de diálogos para seguir impulsando y que se observe la necesidad antes de pensar como sociedad que es algo recaudatorio, ¿no? En el caso de vehículos pesados, se tiene instalado también una primera línea de inspección físico-mecánica en las instalaciones de Sistema de Aguas de Ciudad de México para vehículos pesados. Como ya lo comenté, este sí es un programa oficial de cumplimiento obligatorio en el cual se inspeccionan los taxis, ¿no? En un formato de revista. Ya se hacía anteriormente, pero CEMOVI y SEDEMA tuvieron a bien formalizar un acuerdo de colaboración para aprovechar la infraestructura instalada en los centros de verificación y poder tener pues mayor información y por supuesto objetiva en torno a las condiciones de la flota, ¿no? También se ha logrado consolidar el desarrollo de línea de inspección físico-mecánica de ligeros móvil, es decir, para tener una amplia movilidad y poder trasladarla hacia cualquier parte del país si es necesario. El programa de verificación voluntaria en Nuevo León, entiéndase que es meramente de inspección de emisiones. Nuevo León, como programa incipiente, pues por supuesto no ha tenido la experiencia de tener un programa obligatorio en ningún sentido. Se hizo algunos intentos hace ya algunos años, pero no prosperó. Hoy está retomándolo a nivel de, con la industria y en un formato, por así decirlo, voluntario, ¿no? Por otro lado, la inspección experimental a motocicletas en el Estado de México, de la mano con las autoridades e instituciones que enlisto ahí ilustro, como la Semarnat, Centro Mario Molina y pues por supuesto Estados CAME, ¿no? Que se han hecho ahí los trabajos. Y por supuesto, bueno, un laboratorio de emisiones móvil, ¿no? Denominado CADEM. Igual manera, si quisieran consultar algo más al respecto, dejo el código QR para su consulta. Ahora bien, el llamado a la acción, ¿no? Evidentemente, como antecedentes, nuestro país ha trabajado, ha consolidado buenos programas. Sin embargo, ¿qué ha faltado para que esto esponje y tenga el impacto que se requiere y que obviamente la sociedad lo demanda? Pues bueno, en primera instancia, a partir del criterio 80-80, en términos de que investigaciones demuestran que países que integran inspecciones técnicas vehiculares como obligatorias tienen una significativa reducción de accidentes viales. Ya lo comentaba hace un momento Edward respecto a pues el caso de éxito Costa Rica, valores del 40%, pues por supuesto que son muy benéficos para la sociedad. Y por supuesto en ese mismo ámbito que la disminución de esos accidentes se debe a que el 80% de la flota, pues por supuesto aprueban la correspondiente inspección, ¿no? En ese sentido, pues traté de focalizar este tema del llamado a la acción en 5 aspectos importantes, como lo son la sensibilización y educación social, por supuesto, comunicación, la modernización continua, la infraestructura,
la profesionalización del entorno y gobierno abierto. En el caso de sensibilización, por supuesto, y qué bueno que se empleó el ejemplo de si no pasas, pásala. La verdad es que a mí me tiene sorprendido el ímpetu que al menos en España ponen frente a esta situación, como lo es la ECA, que es esta asociación que lidera los centros ITVs. Tuvo muchísimo éxito, de hecho estuvo muy galardonada respecto a el alcance que tuvo. Y justo tiene que ver con desmitificar el propósito de la ITV, ¿no? Ya se comentó en un inicio, el mismo gobierno echó para atrás la norma, la 236, viéndolo desde un enfoque recaudatorio, pero no perdamos de vista que al final del día, en la pregunta que hacía el doctor Cervantes, pues en efecto, no es un derecho, es una responsabilidad el traer un vehículo, inclusive también en términos de fomentar y de alguna manera cambiar nuestra idiosincrasia en relacionado a pues el mantenimiento de nuestro vehículo. He escuchado a nivel sociedad muchos discursos de que primero que el gobierno arregle sus calles y sí, en efecto, pero yo creo que es un trabajo que todos tenemos que hacer y que justamente nos sensibilicemos, ¿no? Respecto a las cifras y a lo que está ocurriendo en el mundo en torno a pues, accidentes viales. Dos, pues evidentemente el tema de infraestructura, que tiene que ver con parte de las palabras clave que yo aquí empleo. Una es el equipamiento, por supuesto, los equipos que se emplean para hacer este diagnóstico. Un marco normativo actualizado. En las primeras diapositivas yo plasmaba normativas desde 1993, 2014, y no perdamos de vista que la tecnología sigue avanzando y creo que la industria automotriz es una de las fieles testigos en términos de avances tecnológicos, ¿no? Por supuesto, políticas públicas armonizadas en donde, como ya se comentó, si yo con base en mis límites máximos permisibles o en mis valores de frontera yo estipulo o soy muy riguroso, pues por supuesto que la flota en un principio va a reprobar y eso va a causar descontento. Entonces, tenemos que pensar en implementar programas de forma gradual. En ese sentido, también en cuanto a la evaluación de la conformidad, organismos, ¿no? Que certifican productos, procesos, calibraciones de equipos que evidentemente hoy no contamos y que la misma norma al salir no lo consideró como parte de sus procedimientos de evaluación de la conformidad. Por supuesto, es un reto a nivel de prestadores de servicios el tener pues certeza y criterios de cómo van a ser evaluados estos procesos. Y por supuesto, los sistemas anticorrupción, ¿no? A lo mejor da pena comentarlo, pero es una realidad en términos de lo que también comentaba Edward, en el realismo de lo que vivimos en el país, pues la implementación de este tipo de sistemas para hacer la prueba lo más transparente posible. En cuanto a equipamientos mínimos, aquí ilustro lo que son los equipos base que inclusive ya están instalados en los centros de verificación de la Ciudad de México, como lo es un alineador, ay, perdón, se me recorrió, un alineador al paso, que es este tapete de aquí, un banco de suspensiones, un frenómetro, un detector de holguras. Minuto, por favor, Luis. Sí. Y el regloscopio, ¿no? Que es el analizador de luces. Por supuesto, en cuanto a profesionalización del entorno, ya también se comentó lo que es la personal capacitado, personal certificado, organismos de la evaluación de la conformidad y, por supuesto, pues tener ahí programas de capacitación continua, ¿no? A su vez, en la parte de gobierno abierto, pues, por supuesto, tener y contar con información íntegra, veraz y disponible en todo momento. Esto no solo a nivel de rendición de cuentas, sino en que la información al final del día es poder y distintos organismos o entidades podrían beneficiarse de esto, es decir, compañías de seguros, fabricantes de autopartes, en fin, creo que por todos lados los beneficios de implementar ITVs están por sí solos determinados, ¿no? Y por supuesto el tema de modernización continua, es decir, sabemos perfectamente que, y ya lo comenté hace un momento, pues ya no solo compete a cuestiones mecánicas del vehículo, sino también ahora ya electrónicas, ¿no? Los avances tecnológicos ya traen consigo sistemas dentro de los vehículos que permiten justamente en este círculo de la seguridad, pues darle mayores herramientas al conductor pues para tener un vehículo más seguro. Y la inspección técnica vehicular tendría que integrarlo también. Conclusiones y siguientes pasos para... Agradecemos si concluyes porque ya estamos cortos en el tiempo. Pues pero evidentemente el enfoque a tener acciones contundentes en términos de gobierno, de sociedad, para concluir y llevar a cabo programas exitosos.
Y pues no perder de vista que los vehículos seguros salvan vidas. En ese sentido es mi aportación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Pasamos ahora a muy interesante presentación y muy interesante ver que en México ya hay varias organizaciones y gobiernos que están haciendo algo respecto de la inspección técnica vehicular. Le pediría a Roy y a Edward si abren sus cámaras para poder proceder a la parte de preguntas y respuestas. Y por aquí tenemos una primera dirigida a Roy. Yo quisiera ampliarla también a Edward si tiene información de lo que sucede en el mundo. Y menciona que cuál es el costo de las revisiones mecánicas, tanto para particulares como vehículos de carga y pasajeros. La enfocan en Costa Rica y no sé si hay datos en el mundo o qué números andamos manejando. Bueno, en Costa Rica, un vehículo menor a 3.5 toneladas, el costo es de $13. $13, 47. Un vehículo mayor de 3.5 toneladas son 17, $18 más o menos. Taxis son casi $15. Luego, los buses, autobuses son $17. Las motos son casi $9. Equipo especial o maquinaria agrícola son casi 8, no son $8. Equipo especial, grúas, maquinaria de obras son $17.75. Y luego tienen tarifas de lo que llamamos la reinspección. Cuando algún vehículo tiene una serie de fallas que son, digamos, leves y que requieren devolverla, entonces la tarifa es más o menos la mitad de lo que se le cobra por la tarifa. Esa tarifa, como les digo, la establece un organismo. Nosotros estamos sujetos, todo el proceso, a propósito de lo que decía Salinas, está sujeto a la Ley Nacional de la Calidad. Nosotros, por ejemplo, todo el proceso está, el ECA es el organismo externo de metrología que certifica, que revisa, luego está la COMED que ve los equipos, y son organismos externos. La ARECEP es la autoridad reguladora de los servicios públicos. Ellos son los que establecen, a partir de un modelo de negocio que nosotros le planteamos, establecen las tarifas. Entonces, eso fundamentalmente es. Gracias, Roy. ¿Algún comentario, Edward? Eh, a nivel, a nivel mundial, los precios dependen enormemente de cada país, dependen mucho del nivel económico de cada país. Para mí la reflexión importante, tomando como ejemplo las cifras que acaba de indicar Roy, es la referencia al coste de la revisión respecto al coste de llenar el tanque de combustible del vehículo. Cuando hablamos de que la revisión vehicular penaliza la economía de las familias, para que un vehículo funcione hay que llenar el tanque con combustible. Si relativizamos ese coste, si hacemos la comparativa a los costes indicados por Roy, por el coste de llenar el tanque de combustible, cuesta, por supuesto, es un gasto adicional, pero cuesta entender que puede impedir el uso de un vehículo. Cuesta mucho entender que alguien pueda usar como argumento que la revisión vehicular con costes como los que vimos pueda impedir el uso de los vehículos. Muchas gracias. ¿Tienes algún comentario a los costos, Luis? En el tema México, en la experiencia en cuanto a revisión vehicular, tengo entendido que es alrededor de 1,524 pesos mexicanos. El tema de revista es lo que se ha tenido como tarifa en Ciudad de México. Mencionas lo que es la revista, ¿verdad? La que se hace normalmente A a los taxis. taxis y vehículos de transporte público. Es correcto. Ok, alguien menciona que faltó el tema de
revista vehicular. Creo que lo mencionó Luis Arturo, qué es lo que se hace en revista vehicular, tanto en taxis que sí pasan condiciones físico-mecánicas, además de que todos tienen que pasar por las revisiones de emisiones. En México, las revisiones de emisiones en la megalópolis son obligatorias, en otros estados como Jalisco son parcialmente obligatorios. Digo parcialmente porque todavía están en proceso de ser incentivados. Y no sé si hay alguien que tenga alguna otra pregunta. Yo tenía una pregunta, Roy la contestó parcialmente con el tiempo de proceso, y lo mismo Edward. Siempre nos preguntamos por dónde empezar, cuál es el punto. En México la revisión de emisiones tiene norma oficial mexicana, pero no todos los estados lo hacen. ¿Cómo dirían que debe ser el proceso para concientizar que lo que se emite en un lugar pues afecta lo que pasa en otro lugar? Es decir, si en la Ciudad de México es obligatorio la revisión de condición de emisiones, ¿por qué en Querétaro o en Hidalgo? No, en Hidalgo sí es obligatorio, en Veracruz no lo es y estamos tan cerquita, ¿no? Y un poco es una pregunta complicada, porque al final aquí lo que estamos hablando es de la organización de México como país en diferentes estados, el componente federal. Para lo que es revisión vehicular, seguramente para lo que es cualquier política relacionada con la seguridad vial, interesa una perspectiva lo más uniforme posible. El caso extremo lo tenemos en algún país donde la revisión vehicular depende de las municipalidades y se vuelve terriblemente difícil de gestionar precisamente por estas diferencias. Únicamente yendo al municipio vecino el panorama cambia. Claro, cambiar la estructura federal de un país por un tema de revisión vehicular va a ser difícil que pase. De nuevo, no es lo suficientemente importante, pero lo que sí se ha observado, y aquí quizá pueda ser un buen ejemplo, en Europa hay una normativa que aplica a todos los países miembros de la Unión Europea, es una directiva que es una normativa de mínimos. Entonces, los países están obligados a cumplir esa normativa, pero pueden ser más rigurosos. Con lo cual se crea una situación con campeones, con países que lideran al resto. Esto ha pasado, por ejemplo, en tema de emisiones en 3 países de la Unión Europea, en Bélgica, Países Bajos y Alemania. Hace un año y medio que ha empezado la medida de partículas para vehículos diésel. Claro, esto lo han decidido unos países, ha sido obligatorio, pero está obligando de facto al resto de los países a tomar decisiones similares. De nuevo, la revisión vehicular no va a cambiar la organización de un país, tiene que ser realista desde este punto de vista. Quizá para el caso de México se pueda intentar conseguir esta imagen de líder, de campeón, de quien hace un esfuerzo adicional. Gracias, Eduardo. El tiempo nos ha consumido y ya no tenemos más preguntas. Yo quiero agradecer a los ponentes su disposición para este diálogo. Quiero agradecer a los asistentes sus preguntas, su postura, sus comentarios que nos hicieron en el chat también. Y creo que el seguir con estos diálogos nos ayudará a ir transmitiendo la importancia que tienen las diferentes acciones para poder tener un sistema de tránsito seguro. No verlo aisladamente, sino como parte de un sistema. Roy, ¿tú tienes un comentario? Sí, efectivamente, o sea, ya viéndolo desde la perspectiva, digamos, de gobierno, de un país, yo diría que México no puede dejar de Anasevi se constituye, digamos, en un referente, en una voz que coloca los temas estratégicos de la movilidad y la seguridad vial en una forma independiente. Yo creo que este tema es uno de los temas que efectivamente van a tener que tenerlo en la agenda
generar otro tipo de eventos, digamos, más técnicos con otros actores, con organismos que igual son actores fundamentales como los organismos de certificación, los metrológicos, los organismos que tienen que ver con medio ambiente, o sea, el cómo mercadear, lo que yo siempre llamo, cómo hacer sexy, cómo mostrarle o demostrarle a esos actores fundamentales que con la ITV lo que se tiene son beneficios. Son beneficios desde toda la perspectiva. Y yo creo que alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Yo no vi eso en la ENAMOP, no vi eso así como muy contundente. Y yo creo que habrá que generar un panel. Salvador es uno de los tipos más brillantes que he conocido yo en este tema y más preocupado por el tema de la flota vehicular. Y yo creo que tienen un excelente líder técnico para empezar a generar, a construir voluntad, a tejer voluntades de que México requiere un sistema de inspección técnica vehicular porque el contexto lo demanda a gritos demanda. Es un proceso riguroso, transparente y razonable económicamente, ¿no? Muchas gracias. Un último comentario que tengas, Eduard, por favor. Agradeceros muchísimo la invitación. La revisión vehicular no es fácil, requiere compromiso, requiere intención, pero ejemplos, y de nuevo dejadme mencionar al de Costa Rica, ilustran que merece la pena este esfuerzo. Gracias y a vuestra disposición. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, Luis Arturo? Nada más, igual manera agradecer y por supuesto hacer notar que como país estamos preparados, por supuesto focalizar los esfuerzos en una situación, como se está comentando en el chat, y darle para adelante, ¿no? Porque ya se comentó, lo pide a gritos el país. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a ustedes todos. Muchas gracias por su participación y muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos en el próximo diálogo que seguramente serán avisados ustedes de la fecha. Muchas gracias. Un abrazo a todos, gracias. Saludos. Hasta luego. La inspección técnica vehicular es un procedimiento administrativo obligatorio que se aplica en muchos países, con la finalidad de verificar que los vehículos motorizados cumplan con estándares mínimos de seguridad y emisiones contaminantes. El objetivo de la inspección técnica vehicular es garantizar la seguridad vial, previniendo siniestros de tránsito causados por fallas mecánicas, fomentar una cultura de mantenimiento vehicular y minimizar el impacto ambiental de los vehículos en circulación. En México, tras varios años de elaboración, se publicó la NOM 236/2021 para la regulación de las condiciones físico-mecánicas de los vehículos con peso bruto que no exceda 3.857 kilogramos. Sin embargo, su aplicación fue cancelada a los pocos días de haberse publicado, bajo el argumento de que se necesitaba de una política pública para la construcción de la infraestructura necesaria. A 2 años de su cancelación, no se observan acciones ni avances para garantizar que las razones por las cuales la NOM fue cancelada sean subsanadas, para que sea nuevamente publicada y aplicada. El derecho a la vida es el pilar fundamental de todos los derechos humanos. Y la movilidad en condiciones de seguridad vial es una extensión esencial de este derecho, garantizando la protección y el bienestar de cada individuo en su entorno. Juntos podemos salvar miles de vidas.